Hola, muy buenas noches a todos. Estamos totalmente en vivo desde este nuevo miércoles de Chicharrón, desde A Poco No. Estamos transmitiendo en las páginas de la MAT, de Ciencias TV y de A Poco No. Agradecemos a todos ellos por el espacio que nos están dando y agradecemos a ustedes por su presencia un miércoles más. El día de hoy tenemos la presencia de la bióloga Fabiola Herrera Balcázar. Fabiola, ¿andas por ahí? Hola, Hola, buenas noches, ¿cómo estás? hola, buenas noches. Bien, gracias. Bienvenida. Muchísimas Gracias. gracias. El día de Sí se hoy, ve la... ahí voy, ahí voy. Tú te ves perfectamente. El día de hoy, Ok. Fabiola nos va a hablar sobre plantas suculentas, historia, importancia y cuidados, o todo lo que usted quiere saber y no se ha atrevido a preguntar de las hermosas suculentas. Eh, Vamos a empezar. Les voy a presentar oficialmente a Fabiola. Ella es bióloga egresada de la FES Iztacala. Actualmente está realizando sus estudios de maestría en ciencias biológicas en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cultiva cactus y suculentas desde el 2012 y es fundadora de Elia Nochtli, cactáceas y otras suculentas. Nos va a presentar a continuación su charla. Bienvenida. Este es tu espacio, Fabiola. Adelante, puedes Gracias. compartirnos pantalla. Sí, las pregúntenme tantito porque aquí ya como que me atoré un poco. No te preocupes. Todos saben que estamos en vivo y que esas cosas pasan. Mm, es que ya no veo dónde compartirlo. Mueve tu cursor y entonces se te van a activar las características del Zoom y ya en la parte de abajo dice compartir pantalla. Es que no se puede hacer grande. Mm, no sé. ¿No? A ver, ponte donde está el Zoom. O sea, en donde tengas mi ventanita donde nos vemos tú y yo. Es que más bien yo no me veo. ¿No? Entonces, busca el menú de Zoom en algún lugar. Los debes de tener oculto por ahí. Mm, no me veo. A ver, vamos. No sé dónde compartir la presentación. ¿Me Aquí. alcanzas a ver a mí en algún lugar Sí, de tu... a ti sí, pero no. Si encima de mi ventanita donde tú me estés viendo, debe de haber las opciones de, de una rayita y dos rayitas y tres rayitas. Esas son las opciones de Zoom de visualización. Nope. No. No, ¿por qué no salí? Bueno, chicos, Ah, ok, ¿sí? ya, Ah, ya vi. bueno, Sí, gracias. de nada. Bueno, muchas gracias a Ok, todos por sus consejos. disculpe. Soy nueva en esto. Ok, ok. Perfecto, adelante, Fabiola. Ya estamos viendo tu presentación Bien, y ahora ya lo vemos entonces gigante. aquí, listo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. El tema que vamos a ver hoy, que es, bueno, es un tema bastante amplio, entonces voy a tratar como de resumirlo, pues, a lo más importante. La intención no es como que salgamos siendo súper expertos, pero al menos sí que tengamos como el conocimiento básico y conozcamos un poquito más acerca de estas plantas. Entonces el tema es plantas suculentas, historia, importancia y cuidados. Primero que nada vamos a ver qué son las plantas suculentas. Las plantas suculentas son todas aquellas que van a almacenar agua en alguno de sus tejidos, ya sea en hojas, como algunas litops o algunas jawortias o las plantas crasas, en tallos, como la mayoría de los cactus, o en raíces también como en algunas, bueno, la mayoría de las plantas de esta familia. Esto les ha permitido vivir en ambientes áridos, en situaciones donde la humedad es muy baja
y ha favorecido el desarrollo de estas plantas. Muchas de ellas también viven en zonas montañosas o en zonas tropicales donde la mayoría de los cactus viven como epífitos, que quiere decir que viven sobre otros plantas. Los descubrimientos y la distribución de estas plantas iniciaron a finales del siglo XV con las exploraciones de España hacia otras partes del mundo. La línea rosa, que quiero que vean, es como las exploraciones que se empezaron a hacer desde la India, las costas de África hasta España, y en América se dice que Cristóbal Colón fue una de las principales personas en llevar cactus a Europa. Los principales cactus que llevó fue un melocactus y una opuntia, y a raíz de esto se fueron como expandiendo más esas exploraciones. En siglos posteriores empezaron a explorar las zonas de Sudamérica, se empezaron a llevar en la línea anaranjada, la que está hasta abajo, se empezaron a llevar opuntias a Australia para empezar como con la industria de la cochinilla roja, bueno, sacar a la tinta de la cochinilla. Bueno, empezaron a hacer como varias exploraciones conforme iban descubriendo estas nuevas plantas que para toda Europa eran como muy nuevas. Antes que nada, bueno, los cactus a veces se consideran como plantas no suculentas porque son como cactus, ¿no? Entonces, a las plantas suculentas que se le conocen por fines prácticos son aquellas que están como en forma de rosetas, sin espinas, como muy bonitas. Pero los cactus en realidad son también participantes de esta clasificación suculenta. Vamos a ver rápidamente como la clasificación por familias. La primera es la familia de las cactáceas, que se van a identificar o se van a distinguir de otras por la presencia de las areolas. Las areolas es una estructura de crecimiento donde donde se van a desarrollar espinas y floraciones, pero esta es la característica de la familia Cactácea. Hay cactus primitivos que llegan a tener hojas y espinas también. Estas cactáceas se llaman Pereschia o Pereskiopsis y se desarrollan principalmente en zonas tropicales, en el centro, en Centroamérica y Norteamérica. También hay algunos Rhipsalis, Hatioras y Pereskiopsis. Y bueno, están también los cactus que conocemos hoy en día, o los más comunes, que son aquellos en formas columnares o en forma de biznagas, con flores muy llamativas, muy grandes. Las formas llegan a ser pues variadas, desde los nopales que tienen como las hojas aplanadas. Hay plantas que son solitarias o plantas que llegan a formar como muchas colonias. Las espinas a estas plantas les ayudan a protegerse del sol, también contra la herbivoría y también para captar el agua de la lluvia. La siguiente familia es la familia Crasulaceae, que es como la más conocida como la de las suculentas, y esta también va a tener como mucha variedad en cuanto a forma, a colores, llegan a ser como muy llamativas. Tenemos, por ejemplo, las Sempervivum, que llegan a ser como muy coloniales, pero también hay algunas que son solitarias. Estas, por ejemplo, tienen la peculiaridad de que tienen pruina o un polvito blanco encima de las hojas, principalmente los Graptopetalum, las equeverias, y este polvito las ayuda a protegerse también de las quemaduras del sol. O también algunos Sempervivum llegan a tener como una seda que las protege del sol. La familia de las euforbias, generalmente, a veces las confundimos con cactus, pero la característica de esta es que no presentan la areola como las cactáceas. Las espinas de esta familia son una prolongación de la epidermis, o sea, son parte del epidermis. Muchas llegan a tener hojas y tienen la presencia de un látex. El látex es un líquido blanco que tienen dentro. Cuando se hacen heridas empieza como a brotar, y este látex, si llega a tener contacto con alguna mucosa de algún depredador o incluso de nosotros, puede llegar a ser característica de esta familia es que todas tienen florecitas pequeñas y amarillas. Las plantas piedra, bueno, la familia Aizoacea se distingue de otras por la flor, que es una flor muy sencilla,
no presentan espinas, no presentan tampoco pruina, que es como el polvito blanco, pero el mecanismo de defensa de estas plantas es la cripsis, que es camuflarse con el ambiente para evitar ser depredados por herbívoros. La familia Agavácea, donde también están pues, los agaves, algunas yucas. Estas, bueno, la característica es tener el escapo floral y todas las hojas pues, son suculentas porque adentro tienen pues todo el líquido almacenado y esas principalmente son de importancia económica. Existen también en África estas suculentas que son jawortias, sábilas, gasterias, aloes, que se parecen como a los agaves de América, pero digamos que estos son del viejo mundo. Llegan a tener los escapos florales más cortos y las jawortes tienen flores muy pequeñas y blancas. En realidad existen como un montón de familias que llegan a presentar algunos géneros de plantas suculentas, o sea, pueden no toda la familia ser de suculentas, pero sí algunas. Entonces, es como, pues, y no sé, están, por ejemplo, los cenecios, que están, este cenecio, el que muchos conocemos como rosario, o el cenecio jaworti, ahí está, que es muy famosa, la famosa es la portulacacia o la pata de elefante, etcétera. En todo el mundo existen plantas suculentas, bueno, géneros de plantas suculentas, pero la mayoría se concentra en América y en África. Entonces, en América tenemos muchos géneros famosos, como las equeverias, astrophytum, las dudleya, las perescas, que son como los cactus primitivos, y también en Sudamérica están algunos exclusivos de Sudamérica, ¿no? Como equinopsis, matucana, rebutia. En África podemos encontrar aloes, las calancoes, estapelias, fenestraria, las litops, casterias. En Australia también hay unos que se llaman carboprotus, calandrinia, portulaca. En Asia, donde son originarias las joyas, los sedums, algunos adeniums también y euforbias. Y en Europa, principalmente en las Islas Canarias, hay algunos aeoniums y sempervivum. Los usos e importancias de estas plantas, vamos a ver que principalmente forman parte de la cadena alimenticia de muchos animales, tanto mamíferos como insectos. Se alimentan del polen, de frutos, y pues también hacen refugio varias aves de ahí. Entonces, los cactus en realidad llegan a ser como un soporte muy importante en el ambiente en zonas áridas para estos animales. Desde mucho tiempo se han hecho como bebidas y alimentos utilizando estas plantas, desde, bueno, los nopales que conocemos, las frutas de las mayorías de los cactus, las pitayas, llegan a ser con las yucas, algunos dulces, el agave, perdón, del agave se extrae, se elabora el pulque, el sotol del dacilirion, el mezcal, también de algunas cactáceas como los equinocerios, de los frutos, se llegan a hacer en jaleas o mermeladas. También llegan a ser muy famosas las nieves de Garambullo en los estados de Hidalgo y Guanajuato. Y bueno, es como siempre han estado en en nuestra mesa, porque en realidad se utilizan desde mucho tiempo atrás. En la cosmética y medicina, pues para la cosmética principalmente se utiliza la pulpa del aloe, de muchas especies de aloe, o sea, aunque el más conocido es aloe vera, en África se llegan a utilizar varias especies de aloe. En cuanto a la medicina, se han extraído varios elementos de la Dioscorea elephantipes para la elaboración de anticonceptivos. Y de lo fósfora, bueno, muchos conocemos que se utiliza como un ritual medicinal. Y bueno, también en algún momento se llegaban a utilizar las biznagas como sacrificios humanos, o sea, era como los ponían ahí a las personas y ofrecían ahí el corazón como sacrificio. También se han llegado a sacar, bueno, se utilizan como barda los Pachyscereus marginatus en varios lugares en Hidalgo. En Sudamérica, el Orocereus, digamos, los pelitos blancos se utilizan para formar almohadas.
los Tenocereus gumosus, el líquido que tiene adentro lo han utilizado para pesca porque es como un líquido un poco tóxico que cuando lo meten al agua, los peces como que se adormecen y entonces empiezan a flotar y es un poquito más fácil cazarlos, bueno, pescarlos. Se han llegado a hacer artesanías, el agave silsalana se utiliza igual para la formación, para la elaboración de cuerdas, de textiles. Y bueno, vamos a ver rápidamente los cuidados básicos para todos aquellos que tengan plantas y no sepan cómo cuidarlos. De todas formas, es como una explicación un poco general. Recuerden que siempre va a haber una que otra planta un poquito más delicada que otra y va a tener como cuidados un poquito más especiales, pero vamos a hablarlo como en general. Vamos a hablar primero del sustrato. El sustrato básicamente es mezclar la parte orgánica con parte inorgánica o parte mineral, que en este caso nosotros utilizamos una mezcla de tepojal y tezontle. El tezontle a bajas cantidades porque llega a ser un poco filoso con las raíces y eso puede generar hongos y bueno, puede ser ahí un poco peligroso. Y la tierra negra, de preferencia que sea tierra negra de esta que venden como ya molida, porque la tierra de hoja, que viene como mezclada, llega a almacenar mucha humedad y en realidad todavía no está lo suficientemente, pues no sé, procesada, no es procesada la palabra, pero bueno, como digerida. Yo recomiendo que se utilicen en los cactus que son tropicales, como los ripsalis, jatioras, todas las plantas grasas, las euforbias, algunos magueyes, bien sábilas y jaguartias. Esta sería como la mezcla, 5 partes de tierra negra, 4 partes de tepojal y 1 de tezontle. Para los cactus de zonas áridas y las plantas piedra como las litops, lo más recomendable sería utilizar la mayor cantidad de tepojal, un 60%, y de tierra negra un 40%. Los tipos de sustrato que yo no recomiendo utilizar para este tipo de plantas es la arena, la fibra de coco, el pitmos e incluso como esta tierra que venden ya preparada porque como les comentaba almacena demasiada humedad y en realidad no está brindando los nutrientes necesarios para la planta. Y los que sí recomendamos es el tepojal y bueno la perlita que también es como la agrolita, también la conocen, que es bastante ligera, pero a veces como que se degrada más rápido que el tepojal y pues tienes que estarla cambiando constantemente. Y la tierra negra y el tezontle, pero en pocas cantidades. Los riegos, para el riego, bueno, va a depender mucho del lugar donde vives. Si vives en un lugar húmedo, con mucho frío, es igual, no lo vas a regar de la misma manera que si vives en un lugar caluroso, tropical. El tamaño de la planta también tiene que ver, porque si es una planta pequeña, la vas a tener que regar un poquito más seguido que si es una planta más grande. Y también depende de la temporada. Si estamos en lluvias y las plantas se están mojando constantemente, pues es preferible o dejarlas que la lluvia las riegue o tú meterlas y estarlas sacando para ir controlando como ese riego. En primavera se recomienda regarlas una vez a la semana porque es la época de crecimiento, una vez a la semana o cada 15 días a los cactus. En primavera, verano, igual es temporada de crecimiento, una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo también el tamaño de tu planta. En otoño, ya que empieza a bajar un poquito más la temperatura, hay que regarla cada 15 días. Y en invierno, bueno, a partir de diciembre, enero y febrero, que vienen como vientos y hace más frío, lo mejor es regar cada 15 días. A las litops, por ejemplo, regarlas una vez al mes o de plano no regarlas. Si tenemos cactus grandes, pues aguantan perfecto o sea, si no las riegan. Y de preferencia regarlas por las noches, porque estas plantas absorben el agua por las noches. La iluminación también va a depender mucho del tamaño de nuestra planta. Si es una plantita pequeña, lo más recomendable es tenerla como en un lugar donde reciba sol una parte del día y sombra una parte del, o sea, sol y sombra, ¿no? Que pueda llegar a tener sol directo de 2 a 3 horas, pero si empieza ya a crecer el sol, puede tener hasta 4 o 5 horas de luz directa y resolana el resto del día.
Para las litops y jagüertes, plantas que no llegan a tener como mucha protección, lo mejor es tenerles sol filtrado o en resolana, pero que sí les dé un poquito el sol directo. Y ya conforme van creciendo, pues pueden adaptarse al exterior. Es importante que cuando ustedes adquieran una plantita, no la expongan directamente al sol, porque la plantita está, digamos, en un invernadero con condiciones controladas y al exponerlas directamente podemos generar pues, que se quemen y cosas así que al rato pues ya no van a tener solución. El tipo de macetas pues también va a depender mucho del material. Lo ideal siempre va a ser como utilizar cerámica, barro, materiales que puedan ventilarse y que estén perforadas siempre pues, para que salga el agüita restante. El tamaño va a ser de acuerdo a la planta. Si nosotros ponemos una planta pequeña en un macetón, se va a almacenar mucha agua y siempre va a haber como el riesgo de que se formen hongos. Y bueno, por ejemplo, las macetas de vidrio, que luego llegan a ser como muy famosas, lo ideal es o perforarlas o estarles controlando mucho, mucho el riego para que no se pudran. También las latas de aluminio son muy efectivas porque además el hierro que va soltando el aluminio con el tiempo le aporta como un nutriente extra a la planta y hace que crezca un poquito más. En los troncos, que también fueron como muy famosos, pues nada más tener cuidado de que en realidad sí se esté manteniendo el agua y no se vaya como a los lados. Botellas y las cúpulas, bueno, no son mis favoritas porque siempre hacen como un efecto lupa con el sol, entonces siempre se corre el riesgo de que se pueda quemar nuestra planta. Bueno, vamos a ver como los problemas más comunes que llegamos a tener en los cactus de nuestra casa, cuando a veces pues cactus que llegamos a ver en vida silvestre pues están como sin nada, ¿no? Pero obviamente no están en las mismas condiciones. La primera, la primera, perdón. Ay. Bueno, el primer, ¿qué vamos a ver? Problemas más comunes. El primer problema como más común es cuando a nuestra planta le está haciendo falta sol. Esto nos vamos a empezar a dar cuenta cuando nuestra planta empieza a crecer de manera distinta a como empezaba a crecer al principio. Si vemos que nuestra planta era gordita y de pronto le salió como un chipote, pues esa es indicación de que nos está haciendo falta luz. Esto es porque las células migran hacia la parte del ápice y empiezan como a buscar la luz y se va haciendo la formación hacia arriba. Lo mismo pasa con las crasuláceas, empiezan como a elongar y esto se puede remediar. Se tiene que llegar a cortar la parte que ya está como muy, muy elongada. En cactus es difícil porque pues no le puedes como cortar aquí, o bueno, al menos yo nunca lo he hecho. Pero en crasuláceas sí lo puedes hacer, cortas la parte que está como muy elongada, entierras más abajo la parte que está como saludable y lo pasas de a poquito a un lugar con un poco más de entrada de luz. No es un cambio tan brusco, eso hay que tener cuidado, porque si es un cambio brusco, pues pueden llegar a tener quemaduras y ahí pues es un poco más difícil de remediarlo. El litops lo que se llega a hacer es enterrarlas un poco más abajo, o sea, como casi nada más que se asome la cabecita y pues ya irlas pasando como de a poquito a un lugar con más iluminación. El caso contrario son las quemaduras, que es cuando tenemos exceso de sol. Las plantas se llegan a poner como amarillas, bueno, las crasuláceas de plano se queman, las litops también. Es horrible cuando las litops se hacen como pasitas porque les dio demasiado el sol. En estos casos, pues en cactus se puede recuperar porque pues va a ir creciendo, pero siempre le van a quedar como estas cicatrices. En las secaverias y crasuláceas, pues a veces ya no hay como mucho remedio, a menos que se logren sacar algunas hojas y puedas plantarlas después. En la primer planta que tenemos, que es un epiphyllum, lo que puede uno hacer es salvar a las que todavía tengan un poquito de clorofila y pues volverlas a plantar, ponerlas en un lugar con un poquito más de sombra y esperar pues a que crezcan y a que vuelvan a reverdecer. En jagüertias, pues si la tenemos así, la podemos pasar a resolana y sin problema. Y bueno, en litops, si ya las tenemos muy quemadas, pues ya no hay nada que hacer. El siguiente
El siguiente problema sería la deshidratación, que básicamente es la falta de agua. Llegamos a ver a nuestras plantas como chupadas, comprimidas, bueno, en este caso el portainjerto se ve como, en vez de estar infladito, están como, pues sí, apretados. Y aquí nada más lo que hay que hacer es irlo regando de a poquito, tampoco echarles como demasiada agua porque pues están deshidratadas, entonces irles moderando y de a poquito se van a ir recuperando. Y el caso contrario es cuando tenemos exceso de agua y las plantas pues ya están negras, ya están aguadas, y con los hongos es muy difícil tratarlos, pero a veces se puede lograr. En cactus y en algunas crasuláceas se tienen que hacer cortes, pero por ejemplo en el caso de Stalitopsis en medio o en los cactus de abajo que ya llegó al centro, ahí pues ya no hay como mucho que hacer. Ok, vamos a ver algunas de las plagas más comunes que llegan a atacar a nuestras plantas, el daño que llegan a hacer y como una solución que todos podemos utilizar. Entonces, la primer plaga es la escama, que es como, seguramente aquí varios tienen escamas en sus plantas en estos momentos. Entonces, son como unas costritas que se pegan y van chupando como la savia. Lo que podemos utilizar es un aceite bactericida que lo que hace es como quemarlas y despegarlas, pero se tiene que hacer como frecuentemente, porque si no, si llega a haber ahí como alguna viva, pues vuelve a generarse otra vez como el crecimiento de la colonia. También las podemos retirar con alcohol y a mano, pero si ya tenemos una invasión, pues lo mejor sí sería utilizar algún químico. La cochinilla algodonosa es la siguiente, que es como también el dolor de cabeza de muchos. Es también lo que hace como que se van agrupando y van chupando la savia poco a poco hasta dejar como la planta sin nada. Lo que podemos utilizar es también alcohol, con un pincel irlos como deshidratando, el alcohol lo que hace es deshidratarlas, o si ya tenemos como varias plantas plagadas, podemos utilizar el confidor, que no es tan agresivo para nosotros ni para el medio ambiente, pero a las cochinillas también las deshidrata y pues las mata. La cosa es, en todos los químicos, pues utilizarlos como te recomiendan. Si lo tienes que hacer 3 veces a la semana o cada 15 días, dependiendo que lo hagas constante para que no haya ahí como alguna sobreviviente. La araña roja, que es un ácaro que lo que hace es como crear una telarañita encima de las plantas y pues también como que las va chupando. A ella las podemos atacar con un atomizador con agua constantemente, porque pues digamos que con humedad ya no se van reproduciendo, o utilizar Agrimec, que también es bastante efectivo en el control de este ácaro. Los siguientes son los pulgones, que básicamente ellos se sitúan en las floraciones de las plantas. El Agrimec también es bueno y bueno, si no queremos como lastimarlos o no queremos matarlos, podemos cortar la inflorescencia y pues dejar a los pulgones que continúen su ciclo de vida. Que pasa lo mismo con las orugas. O sea, las orugas son larvas de mariposas que muchas veces antes de época de lluvia, durante y después, se posan como en nuestras plantas y dejan unos huevecillos en vez de la hoja. Entonces, cuando esos huevecillos emergen, se van comiendo, digamos que emergen hacia adentro de la hoja y las oruguitas se van comiendo toda la planta. Sí llegan a ser bastante voraces y un poco complicadas de tratar, pero igual lo que podemos hacer es como retirarlas cuando las veamos, meterlas en una cajita con algunas plantas o algunas hojas de suculentas que tengamos y pues dejarlas que continúen su ciclo, pues al final son mariposas y son polinizadores. Pero bueno, si esto no les ha funcionado, si lo han ya intentado y no ha funcionado, nosotros hemos utilizado el jabón Potasicom, que, bueno, a mi parecer me ha resultado bastante bueno. Aquí la única como el tip que les puedo dar es preparar como en envases o en galones grandes para que lo puedan estar vaciando en su contenedor constantemente y ya tenerlo listo. Este ataca también trips, ataca cochinilla algodonosa,
Entonces hay como varias plagas que puede atacar y no necesitas como cubrirte o tener un traje especial como en el caso de químicos que sí necesitas protección y todo esto. Vamos a, bueno, algunos como consejos sería el uso de las cenizas o el carbón vegetal o las cenizas pues de madera o algo así que lleguen ustedes a pues a tener a la mano. Esto lo pueden aplicar dentro de su mezcla de tierra, de su mezcla de sustrato, y lo que va a hacer es evitar la formación de hongos y lo pueden utilizar como en semilleros, juveniles o en adultos. Si tus plantas ya tienen un problema de hongo un poquito más avanzado, quizá ahí ya no sea como la solución utilizar este producto, pero bueno, ya sería cuestión de ver qué es lo que tiene y con qué lo podemos atacar. Pero, digamos, para principiantes y para personas que apenas tienen, los pueden incluso como espolvorear por encima de sus macetas y poco a poquito se va a ir drenando. Los fertilizantes también llegan a ser recomendables, pero siempre y cuando sean utilizados nada más en la época de crecimiento, que es en primavera y en verano. Lo que van a hacer estos van a acelerar la época de floración y van a aportar algunos nutrientes. Tenemos como algunas recetas hechas en casa que son como hacer una mezcla de clavos y de fierro para que vayan como soltando el óxido y con el óxido mezclarlo con agua y con ese podemos regar nuestras plantas. También es como muy famoso el té de plátano o los cascarones de huevo, triturarlos también y los podemos mezclar como con agua y regar con ellos. Esto nada más es como en primavera y en verano y tampoco hay que abusar porque si hay exceso de nitrógeno podemos quemar las raíces. Y bueno, si quieren como algo un poquito más efectivo y no hecho en casa, pueden utilizar el Peters con la mezcla, bueno, con la fórmula 10-20-30 y bueno, eso también se las venden hasta por kilo y la pueden utilizar mezclándolo con agua y regando. Es importante que ustedes estén al pendiente de la poda y de los cambios que vayan necesitando su planta, porque de esta manera pues vamos a mantener a nuestras plantas saludables, de buen tamaño. Hay que quitarles como todos los tréboles que se vayan formando. Si ven que ya estamos como muy apretadas las macetas, pues es bueno como recortar raíces, cambiarlas a una maceta más grande y pues igual hay algunos como los aeonium, que son estas, que las flores son como muy grandes, pero a la larga la planta va muriendo. Entonces, lo que podemos hacer aquí es pues, eh, disfrutar la floración un tiempo y luego ya la podemos como cortar para que la planta pues siga creciendo y no se nos muera, porque es como muy común en el género Aeonium que pase esto. Y bueno, antes de comprar alguna planta, lo que yo les recomendaría sería como ver que nuestra planta esté saludable, que no esté pintada de 1000 colores como luego los peditos en las ferias, que no se vean enfermas, no se vean elongadas, no se vean quemadas, que preguntemos, ¿no?, al vendedor de qué tamaño va a crecer para tenerla en un espacio adecuado, qué tanto sol necesita, qué tanta agua, y nosotros irnos también involucrando en el cuidado de esta planta antes de comprarla, porque luego pues, ya creció mucho y ya no la quiero y ya la eché al jardín o a la jardinera o al parque, y pues eso también llega a ser un problema. Entonces mejor informarnos desde antes para pues no entrar allí en conflicto. También algo importante es verificar que nuestras plantas no sean extraídas de campo, que esto también es una práctica muy común aquí en México y bueno, o sea, en muchos países que saquean las plantas de aquí, se las llevan o las revenden o las utilizan como plantas madre. Entonces, de preferencia, pues asegurarnos de que estamos comprando un ejemplar cultivado en invernadero y pues pedir alguna nota o algo así para que eso nos avale que no es extraído de campo. Y bueno, por último, existen como montones de híbridos y cultivares que nosotros vamos a ver en
páginas en Instagram y todo eso, llegan a ser a veces un poco costosos porque llegan a ser como muy únicos. Y la cuestión aquí es que los híbridos lo que se hace es como la mezcla de dos plantas, de dos especies, y se van, o sea, llegan a tener reproducciones. Y los cultivares lo que pasa es que ya empiezan a tener como características diferentes y como ya no es difícil reproducirlos, ¿verdad? Pero llegan a ser costosos dependiendo, no sé, las costillas que tienen, los colores que tienen, porque todas van a salir diferentes. Entonces, a veces no es como tan sencillo conseguirlos, aunque tú lo hayas visto en Instagram, o es que vi esta suculenta rosa y preciosísima y la quiero ahora, y a veces en México no se tienen o no al costo que a veces lo quieren pagar. Entonces, sí hay como que muchas cosas que ver antes de comprarlas, y pues siempre y cuando también tú les vayas a dar el mismo cuidado que requieren para que valga la pena lo que le vas a invertir. Y bueno, eso es todo por parte de la presentación. No sé si haya preguntas o así. Muchísimas gracias, Fabiola. Me acabo de dar cuenta que mis suculentas viven de milagro, porque un montón de cosas que no debemos de hacer lo he estado haciendo. Pues son No. todas unas guerreras. Bueno, la cosa aquí también es que tú puedas ver qué les hace falta y lo remedies, ¿no? Sí, sí, sí. Los invitamos a que nos pongan sus preguntas en el chat. Estamos transmitiendo totalmente en vivo por la página de ¿A Poco No?, por la página de la MAT y por la página de Ciencias TV. Estaremos ahí brincando entre una página y otra para ver sus preguntas. Muchas gracias a todos por los saludos. Y bueno, tenemos una preguntita. ¿Qué podemos hacer en este invierno que se avecina si vivimos en la Ciudad de México? ¿Cubrimos las plantitas o las metemos a casa y las sacamos por marzo? Bueno, lo que podemos hacer es, si son pocas plantas, las podemos como tener en una cajita, en un guacalito que sea como fácil de transportar. Incluso hasta le podemos poner como ruedas, no sé, para que tampoco tengamos que estar sacando y metiendo. Lo ideal es que sí reciban el sol de la mañana para que se mantengan coloridas, fuertes y no lo resientan tanto. Y en la noche, que ya es como que la temperatura baja mucho, sí sería como bueno meterlas y resguardarlas del frío, porque luego sí como que se llegan a quemar o se llegan como a apachurrar o así. Entonces, eso sería lo ideal. Si tenemos muchas plantas y nos tenemos, no sé, en una azotea o en una jardinera, yo recomendaría que sí se instalara como un tipo de techito con este plástico de invernadero para que no tengamos que estar metiendo y sacando. Ok. Oye, ¿qué pasa si algunas de nuestras plantas les empiezan a salir manchitas de color rojo, como algunas de las que mostraste en tus presentaciones? ¿Es porque solo están creciendo o algo les pasa? Es que a veces es como que es muy... ¿O depende de la especie? Mm, es que depende más bien del rojo. Si llega a ser como un rojo como anaranjoso y amarillo, puede ser que sea como algo por ahí, como exceso de humedad y hongo. En cactus, en suculent, bueno, para fines prácticos lo vamos a manejar como cactus y suculentas todas aquellas que no son cactus. Pero si llegan a ser como manchas oscuras o como cicatrices, sí puede llegar a ser por exceso de sol. Entonces, es que depende mucho de la forma y en qué parte está la mancha. Yo les recomiendo siempre que me manden así como fotos de la planta, porque luego como que nada más de, oye, es que a mi planta le salió un bicho, ¿cómo lo mato? Entonces es como, bueno, hay que ver qué bicho es, qué planta es la que tienes. Entonces, yo siempre les pido como fotos, o si no, como que los cuestiono demasiado para sacarles la mayor información, porque sí, a veces es complicado, así como nada más hablándolo.
Nuestro primer invitado de miércoles de chicharrón, Diego Barrales, tiene un Twitter que es Aracnocosas y nos responde todo. ¿Tú tienes un Twitter donde te podamos mandar esas fotos o cuando dices que te mandemos, a dónde te las Sí, mandamos? bueno, no tengo como cosas o algo así, pero tenemos la página de Twitter que se llama Elian Oshli. Tenemos también la página de Facebook, Elian Oshli, Cactáceas y otras suculentas. Y en Instagram también estamos como Elian Oshli. Entonces nos pueden contactar por cualquiera de las tres redes. Entonces trato de estar activa la mayor parte del tiempo. Y pues sin problema, ahí nos pueden mandar las fotos, sus dudas, también lo que, lo que necesiten. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a poner en un ratito las redes sociales de Fabiola, por si alguien no pudo apuntarlas, las vamos a poner en el chat para que las puedan ver. Tenemos más preguntas. ¿Cómo nos dijiste que pues de preferencia compramos plantas que han sido, que provienen de invernaderos, ¿ok? Pero, y nos dices que pedíamos una nota, ¿no? Pero ¿cómo podemos identificar las plantas que provengan del tráfico ilegal? Suponiendo que venden un espécimen con papeles, pero que tú la ves así, bueno, que no estés tan segura. Principalmente las plantas que se venden de tráfico ilegal son plantas ya muy grandes, o sea, cactus de tamaño adulto grandes, llegan a estar como quemados por toda la erosión del viento, de lo que viven, o sea, no se ven como impecables, ¿me explico? Como no se ven limpias, se ven como si tuvieran marcas de guerra, porque pues ellas están en el monte, en donde llueve, donde el sol, donde el viento, entonces todo eso las maltrata mucho. Se ven maltratadas, esa es como la palabra. Si se ven maltratadas, a veces las venden incluso sin macetas, a raíz desnuda, así como en cubetas, en botes. En muchos tianguis se llegan a vender también muchos biznagas como los ferocactus, las lenguas de gato que les llaman, y los venden así, sin maceta ni nada. Entonces, como que el que estén maltratadas y que no tengan, que estén muy grandes y que no tengan a veces la maceta, puede ser como un indicador que es una planta extraída de campo. Y también, si por ejemplo son plantas que llegan a ser muy cotizadas, como los peyotes, los ariocarpus, algunas mamilarias, pues es como ahí foco rojo. Ok. Entonces ya saben que si se ven mayugaditas, generalmente no son de invernadero. Nos preguntan que si las escamas son lo mismo que la lapa. Sí, es la misma, es el mismo dicho. Ok. No tengo ni idea, pero las ranas del género Smilisca comen suculentas. ¿O por qué les gustan tanto esas plantas? No, las ranas del género Smilisca comen insectos y no tienen, no están como relacionados con las plantas suculentas ni en el ambiente, ni en el tipo de vegetación, ni nada. Perfecto. Me gustó muchísimo el consejo que nos diste sobre las orugas, esas orugas verdes que comen y se pueden acabar las plantitas. Sí, y justo eso, ¿no? Sí, al final pues tienen que comer para hacer mariposas. Entonces, sí, lo que yo ya opté por hacer fue como irlas juntando en una cajita y ahí llenarlas de hojas o incluso como de plantas que ya están un poquito más para allá que para acá. Entonces, pues ahí como que las dejo que terminen su ciclo y pues ya, porque también pues es como contradecirte que quieres cuidar y salvar a las plantas suculentas y a los cactus, pero pues te vas a aventar como a las orugas. Digo, en el caso de las plagas, pues llega a ser otro punto de vista, a mi parecer, porque ya estás hablando de una plaga, o sea, es algo que ya se sale de control y mata incluso al organismo. Las orugas sí llegan, bueno, a veces sí llegan a matar a las plantas, pero la ventaja de las plantas suculentas o las crasuláceas es que vuelven como a brotar, ¿no? Después de tiempo, entonces hay que darles tiempo para que vuelvan como a crecer y tener otra vez hojitas y todo. perfecto. Tenemos la historia incompleta porque dice una de las personas que nos está escuchando, muchísimas gracias, que su hermana tiró su cactácea y que ahora ya no florece, que antes florecía con
normalidad, que qué puede hacer, pero no nos especifica como, ¿a qué de- se refiere con me tiró? Entonces, si nos puedes dar algún tipo de consejo por si alguna planta se cayó. Bueno, no creo que haya dejado de florecer por que se haya caído. Los cactus florecen en temporadas, entonces también depende mucho de la especie que esta persona tenga, pero lo que le recomiendo es que la vuelva a plantar como con el sustrato que tenía antes o incluso que puede llegar a comprar en algún vivero o así. Un sustrato ideal para esa planta, que la ponga en donde le dé solecito y que de a poquito espere a que se vaya como adaptando otra vez la planta a la maceta y a su medio y todo. Entonces, si de plano no florece haciendo todo esto, pues que me escriba, que me mande una fotito para ver, ya echarle un ojito más de cerca a la plantita. Perfecto, entonces Carolina, por favor, escribe. En un momento ponemos las redes sociales de Fabiola. Sí, Nos habías comentado sobre los diferentes tipos de sustrato, ¿no? Y cuáles sí. son las proporciones ideales. ¿Dónde podemos comprar esos sustratos? ¿Hay alguno Bueno, ideal o alguna marca o mientras diga qué es lo que nos recomiendas? no es como tal la marca, no, pero si quieres como básicamente el tepojal y la tierra negra es lo que se utilizan. El tepojal te lo llegan a vender a veces como por camión o así como por costal, pero en Xochimilco pues lo puedes comprar por un costal y te sale como económico y te puede rendir para tus plantitas que tienes. Si ya vas a como iniciar, si apenas estás iniciando, igual como que puedes comprar por kilo e ir haciendo tus mezclas. El tepojal lo venden amarillo y blanco, entonces cualquiera de los dos es bueno. Y la tierra negra, de preferencia que sea como esa tierra ya bien molidita, es que no me acuerdo cómo se le llama, pero tiene como un nombre para que se le distinga de la tierra preparada que lleva mucha hojarasca y ramas y palos ahí. Esa no es la mejor porque se tarda mucho en degradarse esa tierra y pues no le está aportando como muchos nutrientes a la planta, además de que ya viene como con muchos insectos por ahí y pueden no beneficiarle tanto a nuestra planta. Ok, ok. Oye, algunas suculentas cuando las tienen en las macetas les ponen las piedritas que nos habías mencionado, ¿no? Uh-huh. Estéticamente es porque se las ponen arriba o hay un sentido para que estén arriba y no estén revueltas con el resto del sustrato. O solo es Pues estética. no, sí tiene como una función, aparte de la estética, lo que hace también es como evitar que la tierra se seque muy rápido. Entonces como que hacen un tipo de sombrita para que la tierra se mantenga húmeda más tiempo. Entonces, sí, yo lo recomiendo mucho porque también le da un poco más de soporte a nuestra planta y todo, pero sí, básicamente es para que estén más, o sea, que el sol no deshidrate tan rápido la tierra. Perfecto. Tenemos más preguntas. ¿Se Uh-huh. podría reforestar una zona árida con cactáceas y suculentas de la zona? Suponiendo que la zona sea Sí se árida. puede, sí se puede y se tendría que ver como con las sumas que estén en esa zona, supongamos que es Hidalgo. Entonces, digo, no es como que uno vaya un domingo y voy a reforestar aquí porque, aunque sería a veces bueno, pues, o sea, es una buena iniciativa, el trámite en realidad es otro, ¿no? Se tiene que meter como un escrito a la Semarnat o a la CONAM para hablar de eso y ellos digamos que son los encargados de la reforestación, pero pues muchas veces no lo hacen porque las plantas que ya tienen como decomisadas o así, las tienen en bodegas, en lugares pues donde no van a funcionar, no tienen ya más vida esas plantas y a veces es complicado. Pero lo ideal sería como hablar con las sumas de esa zona para ver si se puede como trabajar en equipo, pero digamos que entre más sean, mejor, porque si tú vas solo, pues hasta te pueden como sancionar o algo así. Ok. Sí es importante, ¿no? Esta vinculación, no nada más con el gobierno, sino el trabajo en equipo, ¿no? Gobierno, Con la sociedad. comunidad, porque también es importante trabajarlo en la comunidad para que tú también, bueno,
para que todos trabajen en equipo, porque de qué va a servir que se haga la reforestación si quizá algunos miembros de la comunidad son los que saquean y los están vendiendo, ¿no? Entonces, sí es importante como tratar ahí algo más de educación ambiental con las personas, pues, que están ahí. Gracias. Nos comentaste que es importante el sol, no mucho, pero sí se necesita. ¿Nos puedes hacer algunas recomendaciones de los géneros que se puedan tener en departamentos en donde les llegan apenas unos rayos de sol o de plano no tienen sol? O dice la persona que nos pregunta que si de plano no buscar otra planta. Mira, algunos géneros de cactus tropicales como Rhipsalis, Hatioras, aguantan bien en resolana, pero cerca de una ventana, o sea, a 1 metro máximo. Cactáceas, como tal, pues no, lo que podrías hacer sería como estarlas sacando en las mañanas, donde reciban solecito, y ya en la tarde como que las metes, o sea, sí tienes que estar haciendo como saca y mete, pero una suculenta o una cactácea que te sobrevive en óptimas condiciones en una cuevita, pues no, la verdad no hay. No existe. Ok. Tenemos más preguntas. Que si sabes a qué edad florecen los liptos. Los litos, pues depende también la especie, pero la mayoría empiezan a florecer a partir de los 4 o 5 años de edad. Hay algunos que se tardan un poquito más, pero también va a depender mucho de las condiciones en las que la tienen. Si la planta está elongada, si está en un lugar con sombra o no está recibiendo como la suficiente luz, no va a florecer porque la planta más bien se va a dedicar a sobrevivir que a florecer. Cuando las plantas florecen es un gasto de energía muy fuerte, entonces necesitan estar como bien, digamos, aseguradas de que van a tener recursos para esa floración, si no, pues no lo hacen. Ok. ¿Hay forma o sea, pueden no florecer nunca entonces? Perdón. ¿Cómo? Que si podrían no florecer nunca nuestras plantas. Sí podrían no florecer nunca si no tienen las condiciones necesarias. O sea, te digo, el sol y el agua van de la mano para que tu planta esté como gordita, esté saludable y de flores. Y también es por temporada las flores, no es como que todo el año va a estar floreciendo. A veces las compramos con una flor increíble y nos enamoramos a simple vista, incluso nada más por la flor, pero ya cuando se termina la etapa de floración, ya es como, pues ya no sirve el cactus, ¿no? O algo ya le pasó, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que pues, la planta no todo el tiempo va a estar en floración, se tiene que recuperar, se tiene que volver como, yo le llamo como etapa de engordamiento, para que esté otra vez como lista para la siguiente época de floración. Muy bien. Víctor nos pregunta que si nos dice que si nos puedes recomendar algún tipo de bibliografía para arquitectura del paisaje, para hacer un jardín con cactus, que lo que él quiere saber es las condiciones del espacio, orientación, tipo, tamaño de raíces y esos detallitos. Entonces, ¿nos puedes pasar algo y lo ponemos al rato en un enlace? Sí, claro que sí. Sí tengo alguna bibliografía, pero pues ya mejor con el autor y todo, te los paso al ratito. Sí, porque seguramente a todos nos interesa y ahí Sí. queda con la charla. Muchas gracias. Carolina nos pregunta que si las plantas suculentas tienen propiedades medicinales. Las plantas suculentas tienen, ¿cómo? ¿Propiedades medicinales? Pues algunos sedums y algunos graptopetalum, sí. Bueno, yo la verdad nunca lo he intentado, pero hay algunas que en las hojitas dicen que si tienes como irritado tu ojo, te las puedas como gotero y que te alivia como el malestar. Pero es que también depende mucho porque si, por ejemplo, nosotros fumigamos a nuestra planta y es nuestra planta medicinal, pues ahí nos va a hacer daño porque pues las hojas van a tener como uy, se perdió. No estamos aquí. Sí. Porque la planta va a tener como el químico y pues ahí igual en nuestro ojo nos lo vamos a echar. Hay varios cactus que sí se han utilizado como medicina, como algunas mamilarias o los peyotes, pero así como las crasuláceas,
Pues sí hay varias, pero yo así, la verdad, nunca las he utilizado. Pero sé que de algunos serums y estos que les llaman dedito de niño, dedito de Dios, los utilizan para la irritación de los ojos. Ok, pues ya saben que podemos usar. Bueno, no podemos usar, pero se han usado para la irritación de Pues más los bien, ojos. si los quieren utilizar, pues hay que leer un poquito más de información antes de aventarse así. Ok, nos acercamos al final, nos quedan 5 minutos, les recordamos que estamos totalmente en vivo a través de ¿A Poco No? Ciencias TV y la página de la MAT. Estoy viendo si hay alguna otra pregunta que se me haya pasado. Ya están las redes sociales en la página de ¿A Poco No? De Elian Oshkli, de Instagram, Twitter y Facebook, para que le manden las fotos de las pacientes. Y Fabiola nos haga el favor Sí. de, de decirnos si van bien o nos... Sí, a veces me tardo un poquito, pero siempre respondo. No se desespere. Perfecto, paciencia, paciencia. ¿Cómo podemos reproducir estas suculentas? ¿Hay algún secreto? Bueno, híjole, es que ahí es como otra hora de charla, porque el tema de la reproducción también es muy amplia. O sea, se puede reproducir por semillas, por vástagos, por las brácteas que salen en la floración, por las hojas, las mismas, pues por hojas de la misma planta, pero pues dependiendo la especie es también el tipo pues, de reproducción. Así que lo también podemos como hacer una plática ya más a detalle con esto si hay más tiempo. Perfecto, les prometemos para el 2021, porque ya se nos acaba el 2020, ya tenemos aquí todo el calendario de los miércoles de chicharrón, pero Sí. les prometemos a Fabiola en el 2021 para que nos hable sobre reproducción de cactáceas. Sí, cuando nos demos cuenta ya estamos aquí. Te mandan saludos y te agradezco mucho por la plática, la verdad es que está muy interesante. Muchas gracias. Muchas Todos gracias a hemos, todos. gracias, todos hemos sacado nuestro lado de agricultores en esta pandemia, entonces sí hay mucho interés. Sí, yo sé. De hecho, como que también el proyecto inició como un pasatiempo y cuando menos ya, o sea, un parpadear de ojos ya estaba el invernadero, ya estaba todo listo, entonces se empieza de a poquito, pero pues luego ya se sale de control. Agua. ¿En dónde está Elian Oshtley? ¿En tu invernadero? ¿En la Ciudad de El México? invernadero está en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Madero. Pero ahorita estamos como más bien tratando de vender como en línea, estábamos vendiendo en algunos bazares en el centro de la Ciudad de México y en la colonia Roma, pero bueno, yo creo que nos vamos a empezar a activar a mediados de noviembre y pues no sabemos si este año vayamos a tener algún bazar. Hay uno en puerta, pero pues todavía no está como bien confirmado. Pero igual todo lo que hacemos, lo que vamos elaborando o talleres o algo así, siempre lo estamos publicando en las páginas. En las redes. Está perfecto. Entonces ya saben cómo seguir por Twitter, Instagram y Facebook a Elian Oshtley. Sí. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde ahí subí algunos videos, pero también quedaron pendientes varios. Entonces, pero también en YouTube estamos. Perfecto. Oye, nos estabas hablando de que algunas suculentas necesitan luz y entonces empiezan a elongar, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando nuestra suculenta no es así? O sea, imagínate que la compramos pequeñita y empieza a crecer larga y nosotros creemos que es así. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues lo principal que, digamos que como compradores, es nuestra responsabilidad preguntar es el nombre de nuestra planta, ¿no? Al menos el nombre y los cuidados básicos. Ya con el nombre nosotros ya, pues hay un montón de información en redes, bueno, en el internet, entonces podemos como ir buscando el nombre de nuestra planta, qué cuidados necesita y que sepamos cómo va a crecer. Porque sí, a veces que ya incluso las venden elongadas o las venden enfermas y uno cree que ya son así. Entonces, pues también como parte de nuestra responsabilidad como consumidor es eso, o sea, preguntar al menos el nombre o si no, pues meternos a páginas, grupos. Ya ahorita hay un montón de grupos en Facebook, en Instagram, donde puedes tú como preguntar, seguir o no sé, comparar a las plantas que tú tienes
Y digamos que eso ya creo que no es como tanto pretexto de, es que yo no supe, yo no sabía, porque pues ya también es parte de nuestro papel como consumidor el ir investigando también por nuestra parte. Perfecto, entonces vamos a meternos en esos grupos, compartan sus fotografías de nuevo con Elia Nostli. Y bueno, pues, la última, ya nos íbamos, pero vamos con la última pregunta. Okay. Vi unas suculentas mini en macetas de unos 3 centímetros. ¿Son naturales o qué pasa con ellas? Nos pregunta Norma Desiree. Sí, sí son naturales, o sea, como todas las plantas ya empiezan a crecer así desde pequeñitas, o sea, empiezan 1 centímetro, 2 centímetros, hasta pues, ya más grandes. Pero cuando son pequeñas las puedes plantar en macetitas de 3 centímetros, chiquitas, ya conforme van creciendo tú las puedes cambiar. Entonces sí son reales, entonces también hay que corroborar que esas plantas tengan raíces también cuando las lleguemos a comprar, porque muchas veces como que nada más las meten encima y no venden, no tienen raíz. Y esto es porque cuando empiezan a sacar raíces se tardan un poquito, como unas 3, 4 semanas, y para sacarlas a la venta a veces es como, bueno, ya conforme se vayan vendiendo les van a ir saliendo raíces, pero a veces se nos mueren y es como, pero ¿por qué se murió si la acabo de comprar hace una semana, no? Entonces también hay que corroborar que tengan raíces o preguntarle ahí a la persona, oye, si también que valga la pena el dinero que le vamos a invertir, ¿no? Oye, ¿tiene raíces? ¿Qué tipo si la vemos como enferma, preguntarle en ese momento? Pero sí hay plantitas que se venden en macetitas pequeñitas también. Pues muchísimas gracias, Fabiola. Ya estamos llegando De nada. al final de esta preciosa charla de plantas suculentas, historia, importancia y cuidados a cargo de la bióloga Fabiola Herrera Balcázar. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que todos estamos muy contentos con la charla. Y a mí también me gustó mucho, y pues cuando salga algún otro tema y haya alguna otra fecha, pues lo podemos incluso hacer un poquito más específico por familia, y también que ellos vayan, o sea, el público que vaya eligiendo el tema del cual quiere hablar, y pues con mucho gusto. Así que ya lo saben, pongan en el chat sus comentarios y sugerencias de charlas con Fabiola, que está ya guardado aquí, ya está firmada la siguiente charla. Sí, gracias. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muy buenas noches en este miércoles de Chicharrón. Muchas gracias a todos por sus comentarios, sugerencias y saludos desde Ciencias TV, desde la página de la MAT y desde la página de ¿A poco no? Fabiola, muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Saludos. Buenas noches. Nos vemos pronto. Bye. Nos veremos pronto. Gracias.